estrategia política que se siguió, en las decisiones que hubo que tomar, y ahora en la embestida que hemos sufrido los últimos 4 meses, que ha organizado el propio gobierno del Distrito Federal, por desgracia. Ha sido Movimiento Ciudadano, como partido, como organización política, la más leal y solidaria con su servidor. Y el día de hoy les tengo que decir muchas gracias por su respaldo en esta hora difícil. Y quisiera yo en especial, desde luego, reiterar mi gratitud para el licenciado Dante Delgado, todo su equipo, para el diputado Ricardo Mejía, que se ha hecho cargo de la defensa de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Ricardo. Valiente e inteligente siempre. El diputado Cuauhtémoc Velasco, en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Cuauhtémoc. El único que ha dicho la verdad de lo que está ocurriendo. Y aprovecho también para agradecerla el día de hoy que me hayan acompañado el maestro René Cervera y el doctor Carlos Domínguez aquí presente. Muchas gracias. El tema, acabo de escuchar lo que nos planteaba Enrique Alfaro, que además ya lo demostró en el estado de Jalisco, no voy a insistir en ello. Pero yo diría, si vemos la perspectiva hacia el 2015-2018, ¿qué es lo que tenemos como debilidades y qué es lo que tenemos como fortalezas? Empiezo por las debilidades que son más obvias. Y veía yo ayer una encuesta nacional que nos dice que nuestro problema es que todo lo que puede ser el polo progresista hoy está en competencia entre sí, no en relación al PRI y al gobierno, sino entre sí. Esa es nuestra debilidad superior o mayor. ¿Cuál es nuestra fortaleza más importante? Primero, el 70%, número 2, el 70% de la población de México hoy tiene una perspectiva negativa respecto al futuro inmediato, en términos económicos en particular, pero en general respecto al futuro inmediato del país. 70% es uno de los porcentajes más altos, no les diría yo de los últimos años, de las últimas décadas. No habíamos estado tan alto. Segundo, el presidente de la República y su gobierno tienen la evaluación más baja en un país que es pro-ejecutivo, o sea que casi no tienes que poner el nombre, además dices, ¿usted qué piensa del presidente de la República? Hasta le ponemos mayúscula. Nuestra tradición cultural es pro-poder ejecutivo. Bueno, aún así, la evaluación del presidente y su gobierno es la más baja de los últimos años. La situación del país requiere urgentemente una oposición. Fíjense la paradoja. Nunca antes como hoy se requiere para el elector, para los ciudadanos, quien les represente como oposición. Justo en esa coyuntura histórica, el PRD decide convertirse, o casi, en coaligado del gobierno federal. Hoy en día, si ustedes hacen una encuesta a nivel nacional, nadie sabe qué es lo que ha logrado el PRD en este periodo. ¿Cómo no? Quizá el gran logro de la actual dirigencia del PRD fue que el IVA se incorporó en el norte del país. Ese es el gran logro de esta dirigencia. ¿Qué quiero decir con esto? El PRD se volvió y decidió erróneamente, es un error estratégico mayor, subirse a un barco que no es suyo, con el que no coincide ideológicamente, pero que además es un fracaso, porque va a compartir la suerte de aquellos a quien decidió acompañar. El PRD renunció a ser oposición. Déjenme ponérselos a ustedes de una manera visible o visual, sintetizando lo que estoy diciendo. Ceremonia de promulgación de las mal denominadas reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, encabezadas por el presidente de la República, su partido y todos los poderes. ¿Quién fue el que más aplaudió? El gobernador de Morelos. ¿Representando a quién? Pues la forma de pensar de la dirigencia del PRD. Entonces el PRD decidió
equivocadamente, subirse al barco de Enrique Peña Nieto. Del pacto, en realidad, pasamos a la colusión, de la coalición a la colusión, y el PRD ha apoyado en todo a este gobierno, aún en contra de sus principios más esenciales. Pero con la novedad de que es un desastre en términos de opinión pública, como les acabo yo de informar, que seguramente ustedes tienen las mismas encuestas, no son distintas, todos tenemos más o menos la misma información. Entonces, pues lo van a pagar en 2015, no hay de otra. Los ciudadanos, pues, eso lo van a pedir, lo van a manifestar. Ese es el PRD. Entonces, no podemos considerar que el PRD va a representar a ese estado de opinión del 70% de la población. No lo creo. Se va a ir con su voto duro, que por cierto, cada día es menos duro. Ahora, veamos el caso del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional puede encabezar la oposición a nivel nacional frente al PRI. Bueno, en primer lugar, el PAN gobernó hasta el año 2012 con magros resultados, si no seguirían en el poder. Acaban de gobernar el país con muy pobres resultados. Decidieron también subirse al barco, el arca de Noé. Se subieron, se fueron en el mismo barco. Entonces, además de que acaban de gobernar con resultados magros, decidieron subirse al barco y compartir la suerte de quien ellos decían era su adversario principal. Y lo cubrieron con un argumento, un manto de responsabilidad, de seriedad, etc. ¿Qué resultado van a tener? Pues miren, salvo la franja fronteriza en donde el PAN encabezó la oposición con sus medios de comunicación y demás, a las medidas fiscales, me refiero al IVA, es muy difícil suponer que el PAN a nivel nacional va a encabezar o representar la protesta, la inconformidad de las derivadas de las medidas que ellos mismos han apoyado. Por consiguiente, me parece que podríamos llegar a una primera conclusión, un primer apunte, que es los partidos que naturalmente por su posición, tradición, presencia nacional debieran encabezar la oposición, pues decidieron subirse al arca de Noé y ahora no lo pueden hacer, porque están en el mismo barco. Entonces la pregunta es, para los ciudadanos, ¿quién les va a ofrecer eso? ¿Quién va a representar una oposición, primero, inteligente? Quiere decir que se pueda proponer algo diferente a lo que se está haciendo, porque no va a bastar decir todo esto que se ha hecho está mal. Se tendrá que decir, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Segundo, que tenga la autoridad moral para decirlo, la autoridad moral y política, porque no cualquier persona o partido podría decir o sustentar una postura de oposición si su posición ha sido errática o cuestionable. Y tercero, por supuesto, que se esté en posibilidades de plantearlo en todos los medios posibles para que la sociedad escuche el mensaje de una oposición indispensable para el país. Entonces, esa oposición, perdón, alguien decía, toda la competencia de la oposición es de izquierda. No nos equivoquemos, la izquierda en México somos, o es en total, el 20% de la población, tal vez el 25%, tal vez el 30% si quieren, el 36%, bueno. ¿Y el resto del país? No necesariamente es de esa ideología. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿O qué podemos suponer? Se tiene que dirigir este mensaje de oposición al conjunto de la población, hoy no representada. Es exactamente lo que ocurrió en Jalisco. La gente quería un cambio. El PRD local decidió jugar con el PRI. Qué raro, pero eso fue una excepción, el caso de Jalisco. Y se impidió
por esa decisión que tomó el PRD local, se impidió que Enrique fuese gobernador en el año 2012, en beneficio ahora de los municipios que se gobiernan y se van a gobernar por el Movimiento Ciudadano, y posteriormente del propio Estado de Jalisco, porque no tengo duda de que Enrique va a ser gobernador del Estado de Jalisco. No lo van a poder impedir. No tengo duda. Bueno, pero volviendo al argumento principal, decía yo que lo que se necesita es que el Movimiento Ciudadano represente, encabece, como lo ha resuelto, la oposición que no tiene México. Somos una sociedad en busca de oposición. Se busca oposición. Se busca, porque no la tenemos. Es impresionante lo que estamos viviendo. De veras. Ustedes ven las encuestas, ustedes ven lo que la gente dice en las redes sociales, y ustedes sintonizan los noticieros y desde luego los debates en las cámaras, y hay una enorme distancia entre una cosa y la otra. Entonces me parece que la vocación, la definición estratégica de Movimiento Ciudadano es esa, que no necesariamente es querer ocupar el mismo espacio que ocupa Morena. Habrá quien nos diga, no, ustedes tienen que competir con Morena. No, yo creo que, me parece que Andrés y Morena tienen su espacio, se lo han ganado hace muchos años, y que sería un error ponernos a tratar de competir entre nosotros. Vamos a competir por lo que no tiene representación hoy. Me parece que quienes estamos en posiciones progresistas donde estemos, tenemos la obligación política y moral de organizarnos para que en 2015 la voz que represente a la oposición, y sobre todo a la mayoría de la oposición, sea la voz progresista en este país, y que preparemos el terreno para que en 2018 el PRI y su gobierno se regresen a Tlacomulco y al Estado de México, y se llegue por primera vez en el país a un gobierno progresista. Bueno, yo quiero entonces decirles el día de hoy que ustedes deben estar en una posición, Movimiento Ciudadano, no solo de confianza respecto a los resultados que se pueden lograr y alcanzar, y que ya han alcanzado en muchos estados, contra todo, contra viento y marea, sino la certidumbre de que el Movimiento Ciudadano va a ser, y puede serlo, porque así se ha resuelto por ustedes, el vehículo principal para que México cuente a partir de 2015 con una oposición progresista, organizada y competitiva a nivel nacional. Y eso es lo que yo les vengo a decir el día de hoy, y reiterarles mi gratitud por el respaldo que siempre me han dado, más en esta hora difícil. Habría muchas más personas obligadas a esa solidaridad, por mínima decencia humana que no tienen, pero ustedes que no están tan obligados me lo han dado y nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Y más quiero un aplauso sólido, serio, reconocimiento al liderazgo